Alabemos al Santísimo Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Oh cristianos, qué dulzura hay el alma en visitar a Jesús, que con ternura has venido a visitar a Jesús, que con ternura has venido a visitar. Alabemos al Santísimo Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Santísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Cordero divinal, por nuestro sumo bien, inmolado en Salem, en tu puro raudal de gracia celestial, lava mi corazón, que fiel te rinde adoración. Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para quien crea en él tenga la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado, por no creer en el Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no lo delaten sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que vea claramente todo lo que hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra del Señor. Ahora reflexionemos en qué se basa nuestra fe en Cristo Jesús como Hijo de Dios. ¿En qué se basa? ¿Qué implica creer en Jesús como tal para cada uno de nosotros? ¿Qué nos implica? ¿Cómo se manifiesta nuestra fe en el día a día, en lo cotidiano? Reflexionemos en esta lección divina. Acción. Hoy por la noche, cada uno de nosotros va a encender una vela y vamos a notar cómo la luz disipa la oscuridad. Reflexionemos y meditemos cómo nuestra fe puede disipar la oscuridad de la duda de todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Nos va a ayudar mucho a pensar cómo una vela disipa las tinieblas y así nuestra fe nos hace el amor de Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Unión de voluntades es un regalo de Dios para el mundo. Quiero saludar primeramente a todas las personas que buscan esa unión que Dios quiere para nosotros. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad que Dios quiere en nuestra vida. Las voluntades, que es un deseo del reino de Dios aquí en nosotros. Yo sé que esta reflexión va a llegar a todo México, incluso va a llegar al extranjero. Por eso doy gracias a Dios porque Unión de Voluntades marca una huella muy profunda en mi vida.
Y yo estoy muy contento de compartir en esta Cuaresma una reflexión que sirve para siempre, porque vamos a hablar de la cercanía de Dios y ya hemos iniciado con el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan que escucharemos en este domingo y que nos ayuda a vivir hoy y siempre nuestra vida cristiana. Me pareció bello la reflexión de pensar que Jesús, qué parte, que Jesús, qué implica en nuestra vida. Y hoy en esta reflexión de la Sagrada Escritura, que para mí es importantísimo el elemento de la oración, por eso quisimos alabar a Dios con el canto, exponer el Santísimo y dedicarnos de una forma plena en esta reflexión en la que Dios nos invita. Vamos a hablar de la cercanía de Dios. Yo quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando, porque les envío un saludo desde la Arquidiócesis de Durango, México. Su servidor, el Padre Refugio López Muñoz, constructor del nuevo santuario, responsable, y ahorita honrándome, pudiendo dirigir a ustedes una reflexión en torno al amor de Dios y su cercanía. Vaya pues nuestra bendición, nuestra oración desde Durango, México, a todas las partes del mundo que tengan a bien recibir en su corazón esta unión de voluntades que juntos expresamos en este caminar de hoy y de siempre. Dios ama al hombre. A mí me conmueve profundamente el hablarles del amor de Dios, es algo maravilloso. Esta feliz noticia que proclama el Evangelio, en la que advertimos las ideas, primero, de la oferta de vida y salvación por parte de Dios para todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Segundo, la respuesta del hombre como aceptación o rechazo del que opta por la fe o la incredulidad, la luz o las tinieblas. Dios ofrece vida y salvación al hombre, un motivo del amor de Dios al hombre. Y tres, una finalidad de salvación, no de condenación al mundo. El texto comienza expresando el misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección en términos de elevación, recurriendo a la serpiente de bronce colocada por Moisés sobre un mástil en el desierto para la curación de los mordidos por las serpientes. Más tarde Jesús mismo dirá: cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. La oferta universal de vida y salvación por parte de Dios tiene un motivo y una finalidad. El motivo es: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. La finalidad, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Motivo y finalidad que constituyen unidos algunos de los más importantes párrafos del Evangelio de Juan. Dios ama al hombre. Debido a esto, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Qué feliz noticia del amor de Dios, que todos los días, a cada momento, no debemos dejar de sorprendernos. El hombre responde a Dios con fe o la incredulidad. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. La fe o la incredulidad presentes contienen ya un adelanto del juicio definitivo de Dios, salvación o condenación. Es la escatología ya realizada y actual, si bien todavía no final, propia del Evangelio de Juan. La fe es el criterio último de vida y salvación plenas, como se afirma en el Evangelio, escrito para que creas que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Hablamos de vida, hablamos de salvación. Con amor fiel y gratuito. Dios no desiste de su oferta de amor.
Qué cosa tan maravillosa. Dios no se aleja de su oferta de amor. En la elección de las tinieblas y la actitud donde el maná, el obrar perseverante, es decir, las malas obras. Cristo es el sacramento de la misericordia de Dios. Nosotros en el seminario, al escuchar que Cristo es el sacramento, hay tanta riqueza que descubrir. El historial del pecado y de la infidelidad del hombre a Dios es paralelo a la crónica del perdón y el amor de Dios al hombre. Dios, rico en misericordia por el gran amor con que nos ha amado a nosotros, muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así, muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Romanos 5:8. Jesucristo es pues el signo de la gratuidad, de la gracia, del amor y ternura de Dios, el sacramento de su compasión y misericordia para con el hombre pecador, que no se puede alegar mérito propio alguno, porque estáis salvados por pura gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros sino al don de Dios, y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. La cercanía de Dios que ama al hombre, un amor que nos precede y nos transforma. El primer mandamiento al que nos referimos constantemente: amarás a Dios sobre todas las cosas. Como la respuesta es posterior a la pregunta u oferta, así nuestro amor a Dios es subsiguiente al hecho de ser amados por Él. No nos basta, por tanto, una fe teórica e inactiva, tan ineficaz como un vago sentimiento religioso. Las buenas obras son nuestra respuesta al cariño de Dios y nuestra opción por la luz a la verdad que es Cristo. Para que se vea en nuestra conducta es según a la voluntad de Dios y acorde con nuestra condición de renacidos por su Espíritu. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu, decía Jesús a Nicodemo. Hoy, en nuestro día, en nuestro mundo, y también dentro de nosotros hay falta de hambre del Espíritu. Así lo atestiguan muchos creyentes que bajo el impulso de lo alto son en la tierra de los hombres testigos de Dios invisible y de su amor al hombre. Ay, ojalá que unión de voluntades seamos todo esto. Incluso las mismas desviaciones de quienes buscan al Espíritu son testimonio de su ausencia y necesidad. Tiene hoy plena actualidad la reflexión de San Pablo sobre la antítesis carne-espíritu, es decir, la conducta del hombre pecador y el comportamiento del hombre renacido para Dios en Cristo. Abiertos a los demás. El ser amado por Dios no me cierra en un círculo en torno al cual crece el desinterés por los demás. Al contrario, porque Dios ama al mundo y los hombres tal como son, no los condena, sino que los salva. He de sentirme hermano con ellos. Nuestra fe es vida y se difunde fuerza positiva que crea el optimismo, la luz que irradia, apertura a los demás que impulsa a bendecir a Dios en nuestras obras y actitudes. De lo contrario no es fe. Si las fuentes de la palabra de hoy nos dejaran indiferentes y fríos, como cristianos y creyentes, como bautizados e hijos amados de Dios, habría sonado la señal de emergencia espiritual. Necesitaríamos una hospitalización urgente por la enajenación del sentido y la pérdida de la conciencia religiosa, que nos impiden captar sorprendentemente la novedad de la cercanía de un Dios que ama al hombre. Entonces, en el Evangelio
en estos días que vamos a escuchar el Evangelio, nos habla de un tema tan antiguo, tan actual y tan lleno de una perspectiva de futuro, de visión. La cercanía de Dios en su amor al hombre, como decía hace un momento, incluso Dios arriesgándose al rechazo humano. Vivamos esta bendición con el Santísimo Sacramento. Vivamos nuestra oración con unión de voluntades desde el sur hasta el norte, de toda América, de todo el mundo, con el corazón de Jesús. Yo los invito, al igual que los mártires cristeros, que los mártires duranguenses, con el corazón henchido y a los cuatro vientos gritemos: que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe, que nos llena de vida en el amor del Padre y que se manifiesta en cada una de las obras. Vayamos caminando libres, unidos, vayamos caminando como hermanos siempre al encuentro de Dios. Pues que en esta tarde, noche, a cada uno de nosotros, al recogernos en nuestra habitación, sea un motivo de encontrarnos con la experiencia de los santos San Luis Batiz, Mateo Correa, Salvador Lara, David Roldán, San Manuel Morales, que fueron testigos enamorados que recibieron esa fragancia del Espíritu de Dios. Que así sea. Amén.